ustedes saben que esta casa es también la casa de ustedes, y por eso hablamos con esta naturalidad y somos así, porque esta es una casa donde vive gente que, o por lo menos compartimos durante buena parte del día, gente que se quiere, que se estima y que nos cuidamos mutuamente. Y esto ha sido a tal punto que hasta incluso los doctores, médicos, psicólogos que ustedes ven aquí vienen y colaboran con esta vibra tan linda, porque así es, sin ninguna apariencia de por medio. Por eso es que también les invito a que le saquemos el provecho, el jugo, así un buen tico al doctor Megdillo Deiry, porque el doctor lo invitamos para hablar de uno de los padecimientos con mayor incidencia en el país, y les hablo del cáncer gástrico. Es quizás uno de los cánceres más letales que puede haber, pero además, curiosamente, en sus etapas tempranas no genera síntomas. Y esto es lo que hace que el diagnóstico en algún momento sea un poco más complejo, porque cuando ya ocurre, a veces es demasiado tarde. Pero le dijimos al doctor, le pusimos la tarea, doctor, ayúdenos a desarrollar una entrevista donde podamos hablar de signos tempranos o de señales de alarma que puedan marcar la diferencia en el diagnóstico. Aquí está el doctor, que se estudió bastante el tema. Para ayudarnos, el doctor Megdillo Deiry es cirujano oncólogo, y recuerde que usted puede hacerle las consultas a partir de este momento en el Facebook de Buen Día, y también a la línea de WhatsApp puede enviarle un video al doctor al 6087-7777. Gracias, doctor, por estar con nosotros como siempre. Hola, Omar, buenos días. Ya formalmente entramos en tema mientras nos alistan el desayuno. Sí, es cierto. Doctor, estamos hablando de un padecimiento con una incidencia elevadísima en el país. Ubíquenos usted en esta realidad. Bien, Omar. El cáncer gástrico es una de las enfermedades oncológicas más comunes y con una letalidad muy elevada. Sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo entero. La mayor incidencia, la mayor población afectada están en el este asiático. Hablamos de Japón, Corea y China, sobre todo 44% de cáncer se está dando en China hoy en día. Y en el continente americano, hacia el sur del continente y en el centro, nosotros estamos ocupando una lamentable posición de vanguardia, digamos, en cuanto a la población más afectada. Las causas han sido estudiadas ampliamente durante muchísimos años. De hecho, tuvimos un centro de investigación japonés en el Hospital Max Peralta de Cartago, en la cual tratábamos de buscar alguna correlación, a ver qué compartíamos con los japoneses que tuviéramos tanta incidencia de cáncer gástrico. Es una enfermedad que, como vos decías, en etapas iniciales no va a dar ninguna sintomatología, no va a dar ningún tipo de indicios, porque recordemos que el estómago, que es un pequeño saco, un reservorio que recibe los alimentos que masticamos y baja por el tubo que se llama esófago, es básicamente una cavidad hueca, es una bolsa hueca, que su función primordial, Omar, es revolver los alimentos, terminar de deshacerlos, revolviéndolos con los jugos gástricos para que empiece la digestión en su segunda fase, que es ya la parte de desintegración más fina de los alimentos, y por ende la formación de abultamientos, tumores, que son esas pequeñas masas que pueden ser gigantescas en la cavidad, en ese gran espacio, en ese saco. Muchas veces pasa desapercibido porque es, como te decía, como al ser un saco grande, tiene que generar muchísimo volumen para que empiece a dar alguna sintomatología, algún tipo de molestia, para que la gente tenga conciencia. Entonces, lo más importante es no esperar sintomatologías a sabiendas que estamos en un lugar endémico en el mundo. En cualquier momento va a aparecer una ilustración del sistema digestivo, que lo teníamos allí listo para que ustedes también lo vean, y es parte de la explicación que el doctor nos está dando en este momento. Allí la tienen. Es un órgano ubicado en la parte alta de la cavidad abdominal, justo en el puro centro. Lo cubre en parte una porción del lado izquierdo del hígado, y por detrás de él va a estar el páncreas. Entonces está en la parte alta de nuestro abdomen. Esa sensación, la gente lo que llama la boca del estómago, vulgarmente, ese es el sitio justo donde aparecen las primeras molestias cuando las personas tienen problemas gástricos. No confundir el dolor abdominal que tenemos todos, que es la famosa colitis, que es otro tema completamente diferente, Omar. Los síntomas a nivel del estómago pueden ser desde reflujo, esa sensación de acidez, de quemazón en detrás del pecho, esa sensación de hueco, me duele el estómago, cómo se me alivia, después de que cómo se me alivia, pero vuelve otra vez el dolor, esa sensación de ardor, esa sensación de molestias, siempre tienen que ser llamativos. ¿Qué es lo importante, Omar? Esto es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres. Definitivamente, estadísticamente hay doble afectación de hombres a mujeres. ¿Cuál es la explicación? La explicación muchas veces puede ser factores dietéticos, el fumado, el sobrepeso y el consumo del alcohol, que es mucho más aumentado en la población masculina. Eso es lo que se ha determinado últimamente. Entonces, si vos tenés síntomas de este tipo,
acidez, agruras, que todo me cae mal, que me dan por eruptar, que siento como un hueco en esa parte de arriba, como que me queman. Y si esos síntomas duran más de 15 días, más de 2 semanas, no es prudente automedicarse, no es prudente darlo por un hecho que es una simple gastritis, que la gran mayoría lo va a hacer, porque también hay que tener muy claro y decirle a la gente que no se asusten, porque efectivamente el 85-90% de los síntomas de este tipo son problemas de irritación de la mucosa, que es la parte interna del estómago, y que efectivamente son gastritis porque te cayó mal un alimento, porque te comiste una fritura, un abuso de alcohol, y que eventualmente tenés un reflujo, una gastritis, que eso sí, va a pasar, va a ser muy fácil de resolver y no va a tener consecuencias, y no quiere decir que todo eso sea cáncer gástrico. Pero si esos síntomas persisten por más de 2 semanas, tienes que consultar con un gastroenterólogo, que es el médico especialista en ver el funcionamiento del tubo digestivo alto y bajo. ¿Para qué? Para que determine si es prudente o usted califica o no para estudiarlo, o simplemente es una gastritis y que lo puedan medicar correctamente. Pero el gran error que se comete, Omar, es la automedicación. Mucha gente da por un hecho que eso es gastritis. Desafortunadamente muchos fármacos están a la libre venta al público, la gente lo consume y al sentirse mejor tienden a quedarse por ahí. No es raro, y lo he visto muchísimo, pacientes que usted los ve con un cáncer de estómago. Mire, ¿qué fue lo que pasó? No, doctor, es que como yo sentía agruras, me tomé tal pastilla, el antiácido, el bloqueador de bomba, y como se me quitó el dolor me quedé. Eso es como ir echándole ceniza al fuego para que no se vaya viendo la llama, claro. Pero claramente el fuego por debajo está carcomiendo el estómago, y muchas veces ya cuando el problema se hace incontrolable, y ahí me refiero a qué, a que empiezan a vomitar, empiezan a sangrar, el dolor se hace insoportable, muchas veces se obstruye la salida del estómago, porque los tumores más comúnmente se desarrollan en la parte más baja del estómago. Si se obstruye ese tubo y no puede pasar los alimentos, empieza a haber vómitos después de comer, puede haber perforación del estómago, pues el tumor crece o se va a perforar, y eso empieza ya a generar síntomas bastante molestos. No comen, bajan de peso, empiezan a tener cansancio, fatiga, y muchas veces ya ahí es tarde, Omar. Ya ahí es tarde porque la enfermedad ya te ganó el pulso, y esta enfermedad, como cualquier problema oncológico, lo he dicho a la saciedad, este problema es tratable, tiene altísimas probabilidades de curarse en etapa 1. En Japón, por ejemplo, que es uno de los países donde hay más investigación al respecto, y en China, el 95% de los pacientes que se les diagnostica un cáncer de estómago están vivos en 5 años. O sea, casi nadie muere por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque han incorporado dentro de su cultura, claro, de que somos un país donde tenemos un problema muy serio y todo el mundo es consciente del problema. Nadie asume que es una gastritis, todo el mundo consulta, y hay muchos tratamientos con gastroscopías prematuras, rápidas, detectando problemas precancerígenos, se tratan, y eventualmente los cánceres de estómago que ellos detectan están en etapa 1, por lo cual con cirugías mínimamente invasivas, muy pequeñas, resecando muchas veces hasta por gastroscopía el tumor, que se llaman mucosectomías, que es quitar un pedacito de la pared interna del estómago, pueden curar los pacientes. Esto en Latinoamérica no ocurre. En Latinoamérica, 95% de nuestros pacientes en 5 años están complicados, están en una fase compleja, y muchos de esos pacientes los hemos perdido. ¿Por qué? Porque se diagnosticaron cuando el tumor sangró, cuando se obstruyó, cuando empezó a haber pérdida de peso, cuando apareció una masa palpable en el abdomen. Demasiado tarde. Cuando usted el cáncer gástrico lo llega a palpar a la mano en el abdomen, o cuando tenés un nódulo, un abultamiento en el ombligo, que es un signo muy clásico, o tocas ganglios en la parte superior izquierda del cuello, ya ahí estamos hablando de una enfermedad en etapa no curable. ¿A qué se refiere, doctor, con palpar el cáncer en el estómago? O sea, puntualmente, ¿qué palpa el paciente? Acordate que el estómago es un hueco, es una bolsa. Entonces, a la palpación de la parte alta del abdomen nunca tienes que tocar ningún abultamiento, porque es una cavidad hueca que vos perfectamente lo comprimís con tus manos y no tenés que sentir nada. Imagínate que se desarrolle una bola de tenis, porque el cáncer es un bulto duro, es una masa pétrea dura que se desarrolla ahí. Entonces usted, a la hora de palparlo, cuando la lesión es muy grande, usted lo va a llegar a palpar como médico. Entonces usted, cuando palpa masa, de hecho uno de los criterios para sospechar
Y resecabilidad, o sea, el tratamiento no resecable, no curable del tumor es cuando el cirujano, cuando el médico especialista toca el bulto en el abdomen. Entonces no podemos llegar a esta fase, porque esta fase claramente la enfermedad es muy difícil de tratar y el cáncer gástrico, una vez que se sale del control quirúrgico, porque es una enfermedad que depende muchísimo de una buena cirugía completa, resecado en su totalidad, eso de ahí depende su éxito. Entonces, si no lo puede resecar completo porque la enfermedad está muy grande, puede ser muy tarde. Doctor, sé muy bien que en el país la incidencia de la bacteria Helicobacter pylori es bastante alta, ya sea por las diferentes vías que usted ahorita nos va a contar de cómo ingresó en nuestro sistema digestivo, pero sí me gustaría que desarrolláramos la relación que hay entre cáncer gástrico y la bacteria Helicobacter pylori como uno de los factores de riesgo. Mira, Omar, el Helicobacter pylori es uno de los gérmenes, es una bacteria que afecta a la mitad de la población mundial. O sea, no es un germen raro, no es una condición que sea solamente exclusivo de aquellos que tienen cáncer de estómago. Lo adquirimos básicamente por malas calidades de aguas, compartir alimentos muchas veces con un grupo en espacio de hacinamiento. O sea, básicamente es una ingesta contaminada de algún producto, pero es una bacteria altamente incidente. O sea, tenemos la mitad de la población del mundo tiene el Helicobacter pylori, muchos lo adquieren incluso en la infancia. Esa bacteria llega, se aloja en las paredes del estómago y ahí vive, en ese ambiente ácido, es lo que le encanta vivir a él. Lo que pasa es que no siempre causa problemas. El Helicobacter pylori, estando ahí asintomático, nosotros nunca lo vamos a buscar. O sea, usted nunca le va a hacer un test de Helicobacter pylori a la población porque de cada 10 personas que ustedes hacen el test, que se hace con aliento, se hace en sangre, se hace en heces, se hace hasta con las biopsias, usted lo va a encontrar. Pero si ese Helicobacter pylori no está dando síntomas, no lo vas a tratar, no se trata. Se trata cuando está asociado a una condición, porque él llega a destruir la pared del estómago, debilita esa mucosa y hace que los ácidos permeen un poco más la pared y causen la gastritis. La gastritis crónica que desencadena por una ayuda del Helicobacter pylori es la que finalmente desencadena un cáncer gástrico. Empieza a haber adelgazamiento de la pared gástrica, que se llama atrofia gástrica, y cuando esa pared se adelgaza y sufre un daño permanente consecutivamente durante un periodo largo de tiempo, puede terminar con una metaplasia intestinal, que es cambio de la estructura de la pared, y finalmente hace una displasia y un cáncer gástrico. Entonces, es una cadena de secuencias que podría darnos el Helicobacter pylori, pero si no está dando problemas, en una persona como vos, por ejemplo, que me dice, doctor, yo no tengo ninguna sintomatología, yo no te voy a andar buscando el Helicobacter pylori porque probablemente tengo una 50% de chance de encontrártelo. Y eso va a generar angustia, molestias, y eso no es tratable porque la tasa de reinfección es altísima. Te lo trato hoy y te hago una prueba en un año y puedes tenerlo de vuelta, porque es tan alta la probabilidad de tenerlo que no tiene ningún sentido tratarlo si no hay síntomas. Doctor, estoy seguro que mucha gente en este momento tal vez está preguntando, bueno, ¿qué pasa si debo sospechar de tener la bacteria si mi última crisis de gastritis fue hace 2 meses? Eso podría ser una sospecha. ¿Qué tan recurrente tiene que ser esta gastritis para despertar la sospecha de la Helicobacter? Bien, yo sacaría del radar de la gente el tema del Helicobacter pylori. Dejen el Helicobacter pylori para que el médico sea quien lo considere, lo diagnostique y lo trate, porque eso no puede ser un tema que nos quite el sueño a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos? A ver, muy fácil. Si soy una persona de 45 o 50 años, si tengo antecedentes familiares de problemas gástricos, de cáncer gástrico, papá, abuelos, tíos, y tengo la mínima sintomatología de gastritis, tengo que hacerme una gastroscopía. No hay ninguna otra posibilidad. No existe la automedicación en ese caso y tengo que hacérmelo. De hecho, en nuestra población, en Costa Rica, después de los 50 años, en buena teoría, todos deberíamos de tener una gastroscopía de base. Eso está claramente así. De hecho, en países en el este asiático, muchos de los requisitos para obtener un trabajo te piden una gastroscopía para entrada. ¿Por qué? Porque lo han incluido entre uno de los exámenes obligatorios para así poder encontrar tumores en etapas tempranas. Date cuenta de lo que están impulsando que la población se lo haga obligatoriamente. Entonces, todos, después de los 50 años en este país, que vivimos en este país, tenemos la obligación de hacernos una gastroscopía
¿Para qué? Para tener un estudio basal, y si obviamente tengo familiaridad, obviamente tengo gastritis, me haría la gastroscopía. Si el gastroenterólogo encuentra una lesión en el estómago, una gastritis, una úlcera, ahí es donde se hace la prueba del Helicobacter pylori, porque si tengo la gastritis, tengo la úlcera y me aparece el Helicobacter, ahí tengo que tratarlo. Entiendo. Y eso se trata con antibióticos y con unos medicamentos para bajar un poco la acidez, y ahí es donde es efectivo el tratamiento de esta bacteria. 8:28 de la mañana. Recuerde que usted puede realizarle la consulta al doctor a partir de este momento, ya sea en el Facebook o a través de la línea de WhatsApp 6087-7777. De hecho, doctor, le está enviando acá a usted Jacqueline Madrigal, una televidente que está en este momento viendo su entrevista, y dice: mi abuela paterna, mi papá y una tía también paterna han muerto de cáncer de estómago. Yo tengo 42 años. ¿Cómo puedo prevenirlo? Bien, es la pregunta más importante, Claro, creo que nos han hecho hasta el momento. Omar, ahí estamos ante una situación muy importante. Recordemos una cosa importante: solamente el 5 al 6% de los cánceres gástricos tienen un trasfondo genético, o sea, hay un ligamen genético asociado a la aparición de esta enfermedad. Más del 90% de las veces aparece sin que yo tenga herencia. Eso lo menciono y lo aclaro antes de responderle a ella, porque mucha gente se exime de un estudio de ese tipo porque simplemente no tengo antecedentes. 90% de la gente que hace cáncer gástrico nunca tuvo antecedentes familiares. Claramente, en el caso de esta televidente, si tiene ese antecedente tan de peso, porque claramente tiene 2 o 3 familiares de primero y segundo grado con sanguinidad con cáncer gástrico, ella no tiene que esperar los 50 años. Yo le recomendaría a ella que a los 42 años, que es lo que tiene, se vaya a hacer una consulta de gastroenterología para que le realicen una gastroscopía. No existe otra razón más. Existen muchos estudios menos invasivos que se pueden hacer, pero yo recomendaría personalmente, en el caso de ella, que se haga la gastroscopía, que si está normal, no existe ningún riesgo, puede estar tranquila, y cada 2 o 3 años se lo debe estar repitiendo. Eso sí debe ser constante, porque el hecho de que hoy esté normal no quiere decir que en 5 años lo vaya a estar. Pregunta Giovanna Quiroz, doctor, ¿qué ocurre con el sangrado en las heces? Si este podría ser uno de los síntomas. Usted lo mencionaba antes, si no me equivoco, cuando ya estaba la enfermedad un poco más avanzada. ¿Quiere saber si aún estando así, con este tipo de sintomatología, podría ser curable el padecimiento? Bien, nunca va a ser normal que nosotros sangremos por heces. O sea, el tubo digestivo en todo su trayecto, desde la boca hasta el ano, no es normal que sangremos. Pero la gran mayoría de los sangrados del tubo digestivo son benignos, la gran mayoría. Por favor, eso quiero dejarlo claro para que la gente no se asuste, porque una patología que es sumamente común, que son las hemorroides, causan muchísimos sangrados, son muy frecuentes, y eso puede asustar a mucha población. Claro está, y que si tenemos sangre, entre más cerca del recto esté el sangrado, más roja sale la sangre en las heces. Entre más alto esté, entre más cerca de la boca esté el sangrado, la sangre termina de digerirse y sale como sangre negra. Y es como unas heces en betún, color betún como negro. Entonces, si tengo un sangrado digestivo, siempre tiene que ser indagado, tiene que ser estudiado, y el médico tiene que saber esa información. De hecho, nosotros hacemos un examen de sangre de rutina a cualquier persona y aparece con anemia, que es la falta de sangre. La anemia tiene que ser estudiada, y si se determina que es por pérdida sanguínea, que por ejemplo en mujeres la principal causa de pérdida sanguínea es la menstruación abundante, pero en un hombre 45 años no debería tener una anemia, una causa inexplicable. Y si tiene pérdida sanguínea, si se determina que es sangrado alto o bajo, porque como te digo, por las características del sangrado no puede determinar, siempre tiene que ser estudiado. Pero obviamente una gastritis causa sangrado, una úlcera causa sangrado, un pólipo puede sangrar, un divertículo puede sangrar, un parásito intestinal te puede hacer sangrar. Entonces, el sangrado no es sinónimo de cáncer, pero siempre es un dato llamativo para tener que estudiarlo con el gastroenterólogo para que se determine por qué está sangrando. ¿Tiene que estar acompañado de dolor? A veces está acompañado de dolor, el sangrado. El sangrado digestivo depende, la ubicación puede estar asociada al dolor. Hablemos en este caso sangrado digestivo alto. Hablamos de digestivo alto cuando hablamos esófago, estómago y la primera porción de intestino delgado, que es el duodeno. Es el sangrado digestivo más alto que vemos. Las úlceras en el estómago, en la última porción del estómago y en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, muchas veces son dolorosas porque son úlceras que se formaron, esas erosiones en la pared, que eso claramente molesta, y esas erosiones se hacen profundas, Omar, llegan a los vasos sanguíneos, hace que eso sangre. Puede ser un sangrado tan masivo
que el paciente vomita sangre, pero así, vomita sangre rojo, rutilante, un sangrado que de hecho asusta muchas veces, que eso hay que acudirlo y tratarlo rápidamente, porque eso puede comprometer la vida del paciente, ya como puede ser que el sangrado y la úlcera perforen y se rompa el tubo digestivo y haga una peritonitis. Entonces, el sangrado puede ser tan grande como eso, o como puede ser, como una paciente que vi la semana pasada, una señora que simplemente con síntomas de gastritis, tengo acidez, tengo agruras, le hago una hemoglobina y la hemoglobina está en 7. Cuando el nivel normal de una hemoglobina en una mujer en San José debe estar entre 12 y 13. Entonces, ¿qué síntomas tienen? Nada, doctor. Entonces, claramente me está diciendo que ha tenido sangrados poco, permanente durante un periodo de tiempo largo. Claramente le hacemos la gastroscopía, le encontramos una úlcera en la parte alta del estómago, úlcera que desafortunadamente es un cáncer de estómago, que ha estado sangrando poquito, de tal forma que ha pasado desapercibido, pero si vos asociás dolor, malestar general, como poco, anemia, no tienes nada más que pensar que algo malo puede estar sucediendo. Entonces, uno como médico clínico, como oncólogo, tiene que amarrar y armarle rompecabezas, como le digo a mis pacientes, ir uniendo pieza por pieza para ir armando un síndrome clínico y, por supuesto, ya cuando tenés el rompecabezas armado, sabes cómo actuar, por dónde empezar el tratamiento y a qué atenerse. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? Y esto quisiera ilustrarlo con unas imágenes de gastroscopía mientras usted nos habla. ¿Es la gastroscopía la herramienta principal? Es la principal herramienta que tenemos para el diagnóstico, porque estas son tomas de gastroscopías de pacientes nuestros, alguno de ellos. Explíquenos. En la cual claramente usted entra a la cavidad gástrica, es un estudio que se hace por la boca, le meten un tubito con una sedación, el paciente está sedado, no va a sentir molestias. Y en la cavidad gástrica usted ve justamente esa pelotita rosa. Aquí es un cáncer mucho más avanzado. Ves que ahí hay un río de sangre, ahí lo ves, una estría de sangre y en el fondo se ve una mancha blanca. Y toda esa pared del estómago está comprometido. Ese es un estómago completamente empedrado, afectado en su totalidad. Y eso son unas lesiones que son bastante importantes. Esto es otra úlcera cancerosa en el estómago. En el lado izquierdo se ve la pared del estómago normal, en el lado derecho ustedes ven ese levantamiento, esa irregularidad brillante, que ese es el cáncer de estómago. Entonces, el estudio primordial, el más básico, el más sencillo de todos de realizar, incluso hasta poco costo, es la gastroscopía. Es lo que nos puede ayudar a detectar la lesión. Ahí estamos viendo en estas imágenes un paciente que tuvo un cáncer de estómago en la parte más baja, cerca del intestino, en la cual ya se le quitó ese segmento, porque la cirugía, Omar, puede ser de dos tipos. Quitamos parte del estómago y quitamos todo el estómago. Ahí se le quitó parte del estómago y se reconecta el intestino al remanente de la cavidad gástrica. Y perfectamente esos pacientes pueden tener una vida normal. En esta otra fotografía, en cambio, tenemos un paciente que se le quitó todo el estómago porque la úlcera estaba muy cerca del esófago y ahí no hay posibilidad de salvamento de la cavidad, entonces se quita todo el estómago y se hace una conexión del intestino directamente al esófago. Eso es una gastrectomía total, es una cirugía un poco más radical, es un poco más compleja, claro. Pero los pacientes aprenden a comer, aprenden a tener una vida normal y pueden conllevar una vida normal, pero obviamente en etapas tempranas es lo que nos interesa encontrar el problema, porque no tenemos ninguna vacuna para evitar la enfermedad. Pero en la cavidad gástrica, en el estómago precisamente, Omar, hay muchos padecimientos precancerígenos que por un estudio a tiempo, si usted trata una úlcera crónica, si usted trata el Helicobacter pylori cuando está dando problemas y usted cambia la alimentación de la gente, usted puede mejorar muchísimo. La alimentación ha sido uno de los factores más importantes que se le ha dado mucho auge en los últimos años. De hecho, la incidencia de cáncer gástrico ha bajado en el mundo. Es un tumor que su incidencia ha bajado porque se ha detectado que los alimentos muy salados, muy ahumados, muy ultraprocesados tienen un grandísimo daño en la cámara gástrica. Por eso es que los japoneses, los chinos y los coreanos, al comer tanta comida ahumada, cruda y con tanta condimentación, son más propensos probablemente a este tipo de padecimiento. Entonces, no tengo nada en contra de ningún tipo alimenticio, pero entre más natural comamos, entre menos procesado comamos, tenemos menos chance de tener problemas digestivos que a la larga, a través del tiempo, pueden conllevar a la aparición de esta enfermedad. Sí, doctor, ahora que usted estaba explicándonos estas cirugías, se me viene la pregunta de si existe la posibilidad de que el cáncer reaparezca si el estómago no es extirpado completamente.
Las indicaciones de la gastrectomía total o subtotal, o sea, quitar un fragmento, quitarlo todo, depende estrictamente del tamaño del tumor, del estadio de la enfermedad y la ubicación de la úlcera en el estómago. No todos los pacientes tienen indicación de quitar el estómago. De hecho, lo más fisiológico sería tratar de salvar un poco de ese reservorio, esa cámara gástrica, para que el paciente tenga una vida lo más normal posible. Pero claramente está, si el tumor está en la parte baja, quitamos un fragmento, dejamos el otro y por supuesto que lo que quedó va a estar en constante vigilancia. De hecho, a los pocos meses hacemos un control de endoscopía, una gastroscopía nuevamente y volvemos a hacer gastroscopía seriadamente cada cierto periodo de tiempo. ¿Para qué? Para vigilar lo que quedó. Pero claramente no hay una indicación de quitar todo el estómago, si no hay que hacerlo porque el tumor no está cerca del esófago, que es lo que nos hace la indicación. Doctor, una señora televidente tiene una duda, se grabó ella y le envía esta consulta. Muy buenos días. Buenos días, yo tengo diabetes, soy hipertensa, asmática y tengo 5 años de tomar Proton de 10 y ahora de 20. Trato de dejar la pastilla por un día o dos y no, la gastritis no me deja y el reflujo. Si hay alguna consecuencia de tomar tanto Proton, la consulta para el doctor. Buen día, muchas gracias por el programa. Gracias a usted, señora. Aprovecho antes de que usted responda, doctor, para recordarles que es bueno que le bajen un poquito el volumen al tele cuando van a hacer la consulta, porque aquí como que costó un poquito aterrizar la consulta. ¿Usted la tiene? Claramente, lo tengo claro. Okay, es una pregunta muy importante, muy interesante. Uno de los medicamentos que se usan para tratar las síntomas de acidez y agruras y ese tipo de cosas son los antiácidos, que mucha gente dispone, la cimetidina, famotina, todo lo que se dispone a mano. Y otros productos, otros medicamentos que se llaman inhibidores de bomba, son los que inhiben o bloquean la producción de ácido, digamos, así por así decirlo. El consumo permanente, crónico de esos medicamentos podrían causar problemas digestivos, problemas de absorción, problemas, daños de estructura de la pared gástrica también, y muchas veces interfieren con la absorción de otros medicamentos también. Pero claramente hay muchos pacientes que tienen indicación de ese tipo de tratamientos. ¿Qué es lo más importante? Que no se esté tratando, medicando en tan largo plazo sin tener un estudio de gastroscopía en ese caso. O sea, si le dicen que es efectivamente un reflujo, el reflujo tiene tratamiento y el tratamiento no solamente se basa en darle antiácidos y darle bloqueadores de bomba, existen otros mecanismos de bloquear los reflujos. Entonces, esa televidente tiene que tener claramente una consulta con su gastroenterólogo. ¿Para qué? Para que determinen la causa de esa sintomatología persistente, aunque la propia diabetes puede estar causando este montón de problemas. En una paciente con tantos padecimientos probablemente está muy medicada, tiene muchos fármacos, que muchos fármacos pueden causar problemas. Lo que sí quiero dejar claro, Omar, y a ella y a todos los televidentes, es no dar por un hecho que es reflujo o gastritis y que permanentemente uso el medicamento sin que nadie me revise el estómago. Ahí es donde está el problema. Si se determina que el estómago está irritado, está con una gastritis crónica, tiene un reflujo, la vamos a medicar obviamente por un periodo largo, pero habiendo revisado el estómago, ¿para qué? Para que no se nos vaya a escapar el diagnóstico de un cáncer de estómago que puede ser catastrófico, porque eso la historia de muchos pacientes que llegan con cáncer de estómago. Doctor, tengo 15 años de padecer de gastritis. ¿Y qué estudio se ha hecho? Nada, doctor. La vecina y mi mamá, mi papá toman la famotina, toman omeprazol y yo me la estoy tomando. Ese es el error más importante que se comete y ese es donde no podemos caer todos. Otra consulta de una televidente que tiene que ver con cólicos. Doctor, buenos días. Buen día. Mi consulta es que a mí, digamos, me da mucho cólico. Tengo varios familiares que han muerto de cáncer gástrico. Una de ellas es mi mamá. Otros son tíos, por parte de mi mamá también. Y yo cuando alrededor de los 18 años padecía mucho de gastritis, me hicieron una gastroscopía y una biopsia y tenía Helicobacter pylori, tomé tratamiento y no me volvió a dar así como ataques de gastritis. Ahora de un tiempo para acá lo que me da es como mucho cólico y a veces no lo puedo controlar. Gracias. Gracias a usted por su pregunta, doctor. Tiene síntomas digestivos altos y bajos. Bajos en el sentido que los cólicos, esa sensación de estar aventado, estar distendido, con gases,
claramente son síntomas de problemas de colon. Eso no tiene nada que ver con temas gástricos, pero sí tiene que ser tratado, visto por su médico para que vean qué le está causando eso para tratarlo. Y obviamente aquí tenemos una paciente que tiene varios familiares de segundo grado con consanguinidad, con cáncer de estómago y tiene síntomas digestivos. Por más vagos que sean esos síntomas digestivos, ya es justificante para que ella al menos cada 3 años se realice una gastroscopía y que un gastroenterólogo la vea. Eso es lo que le puedo dejar indicado a ella, pero los cólicos como tal no tienen relación directa con el cáncer gástrico. Muy bien, tengo aquí una consulta también de doña Teresa Jiménez. Dice, doctor, estuve con un dolor muy fuerte en el estómago y con mal de estómago. Estuve tomando Sertal y se me quitó, pero ahora doy del cuerpo de color verde. Quiero saber qué tan peligroso es esto y si este dolor me da muy frecuente, o más bien lo hace en forma afirmativa, y este dolor me da muy frecuente y es del lado izquierdo. Bien, todos esos síntomas, Omar, son de tubo digestivo bajo, son de colon. Probablemente síntomas de irritación de colon, de una colitis, o lo que haya tenido una infección intestinal, y eso tiene que ser tratado con su gastroenterólogo para que le dé un tratamiento pertinente para quitar la sintomatología, pero no es un tema de lo que estamos hablando el día de hoy, que es cáncer de estómago. Así que, por supuesto, los síntomas digestivos, Omar, que son súper comunes, súper frecuentes, tienen que ser tratados con su médico gastroenterólogo, insisto, ellos son los especialistas en tratar esto, y que eventualmente lo que queremos hacer conciencia justamente en este programa es no dejar pasar señales claras o síntomas que son categóricos a través del tiempo sin tener un diagnóstico claro. Natalia Castro dice, doctor, ¿están asociadas las úlceras con el cáncer? ¿Cómo se pueden tratar para evitar llegar a una situación de mayor riesgo? Claro, por supuesto, la úlcera crónica, pues, la úlcera por sí sola es un problema. Claro. O sea, la úlcera por sí sola es un problema porque interfiere en tu vida normal. Es un dolor permanente, majadero, puede sangrar la úlcera sin ser cáncer también y puede tener complicaciones severas, que el sangrado puede ser masivo o se puede perforar la úlcera y causar una peritonitis, que es una emergencia médica que hay que resolverlo con una cirugía. Entonces la úlcera se trata, por supuesto. Entonces lo que busca el médico es cuando hay síntomas de ese tipo, hacer la gastroscopía, se toman biopsias múltiples de la úlcera. ¿Para qué? Para descartar de que no sea malo, para también tener muestras para saber de qué tipo de úlcera se trata y también podemos ahí mismo aprovechar para ver si está o no el Helicobacter pylori. Y eso eventualmente se trata con fármacos durante un par de meses, 2 o 3 meses, y si los síntomas ceden y la biopsia sale negativa, habremos tratado la úlcera y habremos evitado esa cadena de consecuencias que puede llevar a la aparición en un periodo largo, no hablo de meses, de la aparición de un posible cáncer de estómago. Entonces, las úlceras siempre tienen que ser tratadas porque claramente a largo plazo nos pueden tener consecuencias nefastas. Después de estas cirugías que usted nos explicaba, ya sea de la extirpación parcial o total del estómago, ¿cómo debe ser el control médico posterior a esta cirugía, doctor? Bien, todo depende, Omar, del tipo de cáncer que hayamos tenido y en la etapa que lo hayamos tenido. Todo eso depende estrictamente de eso. O sea, no es lo mismo operar un cáncer de estómago en etapa 1, que lo hacemos por resecciones, como te decía, vía endoscópica, por gastroscopía, que habiendo quitado un estómago en su totalidad, todos los ganglios e incluso algunas veces implantes de tumor fuera del estómago. Todo depende estrictamente de eso, pero claramente en pocos meses hacemos una gastroscopía, una endoscopía para ver si el remanente gástrico está todo bien, si la unión que se hizo está permeable, está todo en orden, y también se hacen estudios de ultrasonidos, tomografía, que es un TAC completo de abdomen, cada cierto periodo de tiempo, y exámenes de sangre para ir viendo la integridad del paciente. Pero todo depende estrictamente en qué fase se esté diagnosticando la enfermedad. Dice doña Rocío Hernández que hace 15 días le hicieron una gastroscopía a la hermana en el seguro. Le salió una gastritis erosiva antral. No le dejaron ningún tipo de tratamiento y solo le dijeron que regresara 3 meses después. ¿Quiere saber qué opina usted? Si es posible y necesario que tenga algún tipo de tratamiento. La gastritis erosiva, que es como la irritación de la capa superficial del estómago, es un hallazgo muy, muy común. Es un hallazgo sumamente común. Incluso el periodo de ayunos para la gastroscopía lo puede causar. El hecho de tener el estómago vacío muchas horas puede causarnos esa gastritis erosiva. Si el endoscopista, el gastroenterólogo, no encuentra ninguna lesión claramente, el paciente está completamente asintomático, no hay indicios de infección intestinal e infección gástrica, no hay motivo alguno para tratar a esos pacientes. Simplemente uno les da un seguimiento, como te decía. Entonces, la gastritis erosiva, que es algo muy común, eso se puede tratar si es sintomático. De lo contrario, simplemente damos por un hecho que el mismo periodo de ayunos lo puede causar. Acuérdate que el estómago es un saco, Omar, que resiste una acidez que es
insoportable para ningún otro órgano. Es una acidez que simplemente te lo pones en la piel y te va a quemar, porque es muy ácido ese ambiente. Y entonces, si tú tienes ese estómago vacío muchas horas del día, sin comer, porque es un problema muy, muy serio, el mismo ácido se va carcomiendo el estómago. Entonces ahí es donde aparecen los problemas de gastritis crónicas, las gastritis agudas y las úlceras. Por eso es que la recomendación cada vez que aparece una enfermedad de estas es coma 5 a 6 veces al día, poquitas cantidades para que su estómago siempre tenga alimentos que digerir y no se esté autodañando, digamos, por así decirlo. Doctor, con esta entrevista que usted nos acaba de dar, le voy a decir cuál es su premio. Vea nada más ahí en esa pantalla cuál va a ser su premio por esta entrevista de casi 50 minutos. A ver, ahora sí. Ya, aquí está lista la omelette. Es una omelette envuelta en queso. ¿Puedo venir todos los días? Claro. Si yo les dijera el olor que se ha desprendido hace como 30 minutos... Ya lo sintieron. ¿Cómo? Olía delicioso, que yo no sabía si entrevistar a Megdi o irme para la cocina. Nancy. Eso es quesito. Eso es queso, sí. Primero puse el queso en el sartén, se derritió y después coloqué el huevo y lo serví así, tuc, tuc. Para mí con un poco de chile, por favor. Bueno. Jalapeño, tabasco, doctor. El más picante que tenga, por favor. Me falta el de bueno, ese era de Omar, pero ya le hago. Adelante. Son momentos. Y le hago de paso, si tiene gastritis, no coma chile. Y el de Atención, una cosa importante, hablando del tema. Para los problemas de digestivos, de gastritis y úlceras, los picantes son contraindicados. Pero el chile no causa cáncer gástrico. Mucha gente lo ha relacionado con eso. Claro. El chile, de hecho, se ha detectado que es un factor protector en algunos casos. Por eso la población, los mexicanos no tienen tanto cáncer gástrico, porque así defendemos el chile que para mí es sagrado. Ok. Si no hay, voy a la pulpería ahorita y le compro un tabasco, doctor, para que le embarre a ese omelette. Don Megdi, muchas gracias, doctor. Encantado, como siempre, estar con usted. Qué buen tiempo tuvimos. Esperamos haber aclarado un poco de temas. Y lo más importante, Omar, quitarle un poco miedo a la gente, porque tampoco todo lo que tenemos es cáncer, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. Quiero dejarle contactos del doctor, que ahí usted los tiene en pantalla. El doctor Megdi usted lo encuentra en el 2522-1000, la extensión 6001. Pero también el doctor le ofrece una página web, www.clinicayodeiri.com. Allí le pueden dejar a usted ese teléfono, hay un error en el teléfono ahí. Ok, ¿cuál es? La central telefónica es 22 48 48 44. Ok, vamos despacio, doctor, porque quiero que la gente lo tenga. 22 48 48 44. Ok, 22. Esa es la central telefónica nuestra para que puedan tener las citas ahí. El WhatsApp es para consultas urgentes de los pacientes que hay una situación de urgente. Ahí tienen el WhatsApp del doctor Megdi, 7011-5707. Después de una entrevista así, doctor, ese WhatsApp se dispara. Hay muchas consultas que surgen. Yo les pido paciencia para los que están consultando. Yo con muchísimo gusto sacamos el tiempo para contestarle a todos los pacientes. Pero evidentemente ese WhatsApp está hecho para casos de emergencia, por favor, para que lo consideremos. Y la central telefónica, pues ahí pueden disponer las citas que gusten. Y en nuestras páginas, en la página web www.clinicayodeiri.com, también les pongo mucha información para que puedan leer y todo, para instruirse un poco más, para ayudar un poco a hacer un poco más de conciencia, tal vez. Gracias, doctor. Encantado como siempre, y ya voy para la cocina. Por favor, ahí lo está esperando. Los invito a repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día, en teletica.com. Creo que es un tema que debemos tener todos en la familia bien fresquito y bien actualizados. Feliz semana, doctor. Encantado como siempre.